Hola a todos, me llamo María Gómez Silva y esto es el podcast de Social Investor, la primera publicación en español sobre inversiones ESG. Hoy vamos a hablar sobre el talento verde, es decir, la cantidad de profesionales especialistas en ESG que se necesitan para cubrir la transición climática. Para hablar de este tema del talento verde y sostenible tenemos hoy con nosotros a Jesús Mardomingo. Hola Jesús, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Jesús Mardomingo es director del área de sostenibilidad del IEB, del Instituto de Estudios Bursátiles, además de socio director del Departamento Bancario y Financiero de Dentons en España. Bienvenido otra vez, Jesús. Pues encantado de estar aquí contigo. Jesús, un estudio de la firma Cerulli afirma que existe una verdadera guerra por el talento en el ámbito de la ESG, ¿no? Y que hay mucha demanda por profesionales que tengan esas capacidades ESG. De hecho, el 61% de los gestores de fondos cree que existe una lucha en la industria ahora mismo por conseguir ese tipo de perfiles. ¿Estás de acuerdo? Bueno, esto me recuerda a los estudios de las universidades, ¿no? Que Uh-huh. estudio de absolutamente todo. La búsqueda del talento, que no sé si es una guerra exactamente, lo cierto es que está muy presente, ¿no? Y yo creo que todos los sectores están buscando encontrar personas que tengan talento con carácter general. Y dentro de esa generalidad, lo cierto es que yo lo llamaría el talento en comprensión, en entender qué es lo que está pasando en el mundo, que yo creo que estamos todos en ese movimiento de búsqueda de entendimiento. Si lo unes con el talento, entendido como esa capacidad de aprender las cosas con facilidad y entender y aplicarlas, pues creo que sí, evidentemente sí. No hay más que ver en esa industria a la que te estaba refiriendo que hay un montón de gestoras en el mundo que intentan transmitir que son verdes, algunos con mayor fortuna, otros con menor, y dentro de una maraña de normas y aplicaciones. Yo te diría en ese sentido que las principales tendencias en el mercado financiero en los últimos, vamos a decir, 10 años, para no ponerte en evidencia por lo joven que eres, yo creo que está basada en tres pilares desde hace ya tiempo, desde hace esos 10 años, pero que ahora se están manifestando con mucha más rotundidad. Una es la sostenibilidad, que no es algo nuevo, sino que ya viene de muy atrás, ya a lo mejor incluso llamado con otros nombres. La digitalización, que todavía estoy recordando pues, cuando se lanzan los primeros bancos por Internet, cuando en el siglo pasado, el año 98, 99, lanza en todas las entidades pues, una banca digital basada en Internet. Y luego la ciberseguridad, que ha ido cogiendo pues, mucha fuerza en los últimos años. Y en definitiva, ¿Sí? Perdona. No, y desde el IEB No, habéis notado mucha demanda en la formación en materia de sostenibilidad en uno de esos tres pilares que me estabas comentando. claramente. Esos pilares que te estoy diciendo son muy firmes y muy poderosos y están construidos a base, primero, de tsunamis normativos, con lo cual hay que saber por dónde va la norma. A mí me cuesta trabajo y me dedico a ello saber en qué momento estamos en cada día, no cada semana ni cada mes, cada día, en evolución de normativa, y ya no digo local, sino ya comunitaria, ¿no? Además, está inundada de crisis económicas, con lo cual hay que entender de lo que estamos hablando cuando surge una crisis desde el punto de vista pues, hipotecario o de deuda. Está bañada de pérdidas de reputación y que supone que no debemos caer nuevamente en esas pérdidas y no caer en el greenwashing, por ejemplo, hablando de sostenibilidad, y también en la incorporación de nuevos y muy sofisticados productos financieros. Y todo ello, además, con una intensa y diría que también extensa irrupción de la tecnología a día de hoy, con lo cual la demanda que estamos viviendo es una demanda de gente que quiere preparación en esos frentes que no aparecen en los programas definidos como tal, pero en el fondo yo creo que en la esencia es lo que se imparte y lo que está buscando el profesional y las entidades que recomiendan que el profesional se forme adecuadamente. Precisamente de eso te iba a preguntar. Esa demanda que estáis viendo de formación de sostenibilidad es más institucional, me refiero a iniciativas como por ejemplo la del BBVA, que creo que tenéis un acuerdo en IEB para formar a su red comercial en cuanto a sostenibilidad. ¿Es una demanda de los directivos de las compañías o es la gente joven que está viendo que ahí hay una posibilidad respecto a una carrera profesional? Pues yo creo que se produce ese efecto en todos los niveles. En el ámbito empresarial y en el mundo de las entidades financieras existe, por un lado, la espada de la obligatoriedad, que eso hace que se formen obligatoriamente, pero estamos detectando que van mucho más allá. Es decir, es muy habitual que entidades en el puesto de mando, a nivel de consejo de administración y comité de dirección, intenten entender
de una manera amable, por eso lo llamamos sensibilización y no lo llamamos formación, no queremos decir que no sepa nadie de la materia, sino los estamos intentando sensibilizar para que cada uno tome sus propias decisiones y decida si eso debe impregnar a toda la compañía. La práctica nos está diciendo que sí, no por la vía de la obligatoriedad, sino por la vía de las formaciones de sostenibilidad en materia de sensibilización, que hace que luego los directivos consideren que todo el cuerpo debe tener esa sensibilización. Y luego a nivel juventud, como dices, es verdad que cada vez detectamos que se aproximan jóvenes buscando pues fundamentalmente empleo, ¿no? Que es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad actualmente. Y lo buscan en los perímetros o en los sectores donde piensan que puede haber desarrollo. Y esa aproximación, y esto es un dato importante, y antes te hablaba de conceptos como el tsunami regulatorio o las crisis económicas, hace que pienses que solo se aproximan abogados o economistas, ¿no? O ahora las nuevas generaciones son abogados economistas, la mayoría. No, la verdad es que lo que estamos detectando es que es gente recién licenciada o ya trabajando, pero no demasiado mayor o no con demasiada antigüedad en su compañía, que provienen de profesiones tan dispares como la ingeniería, la climatología, los medioambientalistas, los químicos, es decir, que hay un universo de entidades o de profesiones que se están aproximando. Yo creo que en ese sentido no hay que olvidar que toda la problemática de la sostenibilidad, y a veces nos olvidamos de ello, no es un problema jurídico, no es un problema económico, no es un problema ni siquiera político, aunque algunos lo quieran adoptar como tal, sino que es un problema científico. Y entonces los científicos probablemente deben conocer hacia dónde va la tendencia normativa y los que no son científicos deben saber cómo los científicos se están posicionando en materia de sostenibilidad para poder ajustarse a la norma, ¿no? Por eso las profesiones que nacen, y eso lo podríamos aplicar también en la digitalización, exige que hablen un idioma común. Pero dado que vosotros sois un instituto de estudios bursátiles, me pregunto, las personas que quieran dedicarse al sector financiero, pues que lo estén pensando ahora o que estén terminando sus años de carrera, ¿crees que la sostenibilidad es ahora mismo ya una cosa que es una materia que es obligatorio estudiar? Bueno, para las entidades financieras, sin duda alguna. Hay un plan de acción de servicios financieros y de finanzas sostenibles de la Unión Europea que ha sido revisado muy recientemente y que incluye profundas revisiones en materias como la taxonomía, que exige que las entidades financieras sepan dónde deben estar, incluso para, antes hablábamos de la reputación, para no caer en el riesgo de incumplir normas y que éstas le repercutan en materia de sanciones, ¿no? Es decir, que la litigación llegará dentro de no muy poco. Y la realidad es que no detecto ninguna compañía que en este momento no esté formándose adecuadamente en materia de sostenibilidad. Y te insisto una vez más, yo creo que la sostenibilidad hay que entenderla bien y lo que hay que hacer es aprender con H intercalada y no aprenderse puntualmente unas normas o una regulación que está en total evolución, Claro. que además es digital en el sentido de que es binomial, o sea, es sí o no, las cosas son sostenibles o no son sostenibles y hay que saber identificarlas adecuadamente. ¿Y qué temáticas estudian en el Instituto de Estudios Bursátiles sobre sostenibilidad? Bueno, pues te estaba respondiendo precisamente La en esa línea regulación, ¿no? en lo que estamos haciendo. Bueno, estamos intentando ir más allá de la regulación. Comenzamos con una sensibilización, evidentemente, por parte del profesorado, incluso de los invitados que acuden a las primeras sesiones, para intentar transmitir que desde el punto de vista legal, y por eso hemos tenido la suerte de contar con la Subdirectora General de Legislación o Política Financiera, o el Ministerio de Economía en general, o de Transición Ecológica, para transmitir a los alumnos que efectivamente hay una maquinaria estatal funcionando de manera radical, incluso llegaría a decir, especialmente en España, donde a algunos de los ministros del ramo se les ha calificado como radicales en la materia, ¿no? Y eso pues ya sensibiliza suficientemente al alumnado. Pero después de haber avanzado en la normativa presente y la evolución futura, intentamos profundizar en aspectos que son mucho más prácticos. De hecho, no hay que olvidar que la sostenibilidad tiene primero una E, que siempre estamos diciendo que hay que centrarse más en la S de la sociabilidad, del elemento social, y de la G. Esos temas los tratamos, obviamente, pero la E, con tanto decir que es que hay más campos, la estamos olvidando. Y entonces estamos dándole una importancia muy relevante a los ámbitos relacionados con el clima. Es decir, que vienen expertos en clima para transmitirnos su visión sobre la realidad del cambio climático, que es un poco el origen de todo este movimiento en la materia.
Y luego hay otro aspecto también que es algo disruptivo en este sentido, pero que creo que lo tenemos bien enfocado, o un doble aspecto. Uno es el ámbito de la empresa, es decir, que la empresa participe de manera activa y participan compañías de primer nivel, como puede ser Telefónica desde el punto de vista de la gobernanza. Y luego la digitalización. Antes te comentaba que las patas del cambio incluyen también la digitalización. Y la sostenibilidad y la digitalización están mucho más vinculadas de lo que nos creemos, y los planes de digitalización de países como España están necesariamente unidos a la sostenibilidad en conceptos, algunos muy obvios, como los algoritmos verdes, pero que alcanzan muchos más aspectos. Por eso decía que no es solamente una cuestión regulatoria, sino que se abordan desde el punto de vista económico. Por eso tenemos profesores que vienen pues, desde el Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Big Four, consultoras, auditoras, abogados, o sea, tenemos un espectro pues, muy potente del cual pues yo me avergüenzo el hecho de ser el director, no el hecho de que estén en el claustro, porque es un honor y un privilegio. Sin embargo, pese a lo que estamos hablando, ¿no?, el auge de la sostenibilidad también desde el punto de vista educativo, la sostenibilidad vive ahora mismo un momento complicado, porque si bien en Europa está sucediendo todo este impulso regulatorio, las instituciones están realmente comprometidas con transicionar la economía a una economía más sostenible, estamos viendo movimientos contrarios, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? El Partido Republicano ha llegado a proponer una ley en la que se prohíba a los planes de pensiones tener en cuenta los factores medioambientales. Dado que también en Europa existen políticos que minimizan los efectos del cambio climático, ¿tenéis miedo o tienes miedo de que podamos ver algo parecido en Europa, incluso en España? Bueno, ya estamos viviendo en esta polarización que vivimos de la sociedad, estamos viendo opiniones de todos los colores que probablemente, y tú lo estabas diciendo, se ven demasiado politizadas. Es decir, que hay elementos políticos involucrados en estas opiniones que hacen que lo que piensan los científicos probablemente no sea correcto, ¿no? Ya vivimos en su día, antes de la guerra de Ucrania, toda la taxonomía que establecían la no necesidad o la inconveniencia del gas natural o de la energía nuclear dentro del plan de finanzas sostenibles y dentro de los planes de sostenibilidad, pero que una guerra y la intervención de los políticos ha hecho cambiar los criterios de nuevo, ¿no? Yo ahí te diría dos cosas, que efectivamente debemos escuchar más a los científicos, especialmente si hablamos de sostenibilidad y cambio climático. Yo no soy quien para opinar, y menos ahora que ni los hombres del tiempo en el telediario son capaces de predecir lo que va a pasar al día siguiente y si van a caer granizos del tamaño de una pelota de golf. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que en todo este movimiento que estamos viviendo el planeta es muy grande, ¿no? Has hablado de Estados Unidos, que efectivamente vive un momento político muy intenso. Estás hablando de Europa, yo soy europeo, yo creo que somos un continente algo decadente y que tenemos unas oportunidades ahora mismo mucho más grandes de lo que nos creemos. Yo tengo la fortuna de estar trabajando ahora muchísimo en Latinoamérica, donde realmente existe una sostenibilidad que no es de cuello blanco, es una sostenibilidad real y es además una gran oportunidad para relanzar economías como las latinoamericanas, en donde lo que más tienen, y más que nadie en todo el mundo, es biodiversidad. Y ahí se producen varios factores y algunos estoy viviéndolos con mucha intensidad. Recientemente he participado en la mayor ecuación de canje, el mayor canje de deuda de la historia de la humanidad, en el caso de las Islas Galápagos, para la protección de una extensa área marítima. Pero además es que se produce otro fenómeno muy relevante y que también tiene que ver con el talento y algo que tenemos especialmente los hispanoparlantes, que es que hablamos español. Yo trabajo en un despacho internacional y soy el líder de un equipo internacional que trabaja en Latinoamérica estableciendo proyectos de finanzas sostenibles súper disruptivos y que están contribuyendo al desarrollo de la economía y al desarrollo social. Y Charles Darwin, o Carlos Darwin, hace ya muchos años, igual le pasó a Alejandro Humboldt, hablaba en español. Incluso Charles Darwin, en una carta manuscrita, pidió, cuando llegó su sexta edición del Origen de las Especies en inglés, que lo tradujeran al español. Una edición, la primera edición que se guarda en la Biblioteca Pública de Ciudad Real y que intenta demostrar que para poder entender y transmitir en los lugares donde la biodiversidad se manifiesta con mayor intensidad, habrá que hablar el idioma local. Y si analizamos lo que ha sucedido en el mundo financiero con el inglés y otros idiomas que se han convertido como hegemónicos, pues creo que ahora tenemos una gran oportunidad para que el español sea realmente el idioma de la biodiversidad. Si eso además lo unes con unas capacidades técnicas que ciertamente el ser europeo te permite ver un desarrollo normativo espectacular y además punto de conexión entre Oriente y Occidente, porque los chinos van hacia Occidente,
pues obliga a que tengamos que trabajar. A Ujú. mí me hace mucha gracia siempre cómo los españoles pintamos el mapa mundi, bueno, los occidentales pintamos el mapa mundi, y ahora que te veo así como en una pantalla de telediario, cuando se presenta el telediario España aparece en el centro y nos creemos que España es el centro del universo. Y cuando vas a Asia, los mapas mundi se pintan de otra manera y España realmente es como si fuera Alaska en nuestro mapa mundi. Es decir, es Finisterre realmente, el fin del mundo, Finisterre. Pero no es el fin del mundo realmente, sino que tenemos al otro lado, pues, donde se concentra la mayor parte de la biodiversidad y donde España, que es un país puntero en futbolistas y también en bancos, pues puede transmitir una serie de valores y principios en el ámbito financiero que puede ser una gran oportunidad para Europa, para España y sobre todo para Latinoamérica. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber compartido este rato con nosotros, Jesús. No, ha sido un placer y encantado de estar aquí con vosotros. Y a ustedes, gracias por estar ahí. Recuerden que pueden seguir la actualidad socialmente responsable en Social Investor. Hasta pronto.